El Señor te bendiga, que el Señor te ilumine tu vida y te permita encontrarte con Él, que puedas establecer esa relación amorosa, tierna, cariñosa, que honestamente todos necesitamos tener con Dios. Quiero darles la bienvenida a este espacio. Quiero comentarles que vamos a empezar pues con el estudio de un material muy bueno y muy interesante, y esperamos darle hasta que termine. ¿Listo? Hasta que completemos el material. Para hoy vamos a trabajar la lección número 1, para que estén pendientes, para que tomen sus apuntes, para que juntos podamos entender las maravillas de Dios. ¿Listo? Desde el punto de vista teológico cristiano, que es lo que manejamos aquí en este lugar, en este ambiente. ¿Listo? Me alegra mucho poder contar con la presencia de ustedes, y les puedo pedir el favor que oremos antes de empezar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, alabanza, adoración y exaltación, Señor, te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido y te suplico, soberano Rey, que seas tú permitiendo que las mentes de todas las personas que van a escuchar esta clase, Señor, sus mentes sean transformadas no por medio mío, Señor, sino por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como les dije, estamos mirando la lección 1 de un material que se llama Edifiquemos sobre cimientos firmes. ¿Listo? Tal vez algunos lo tengan en sus hogares. Sería bueno que lo tomásemos y empezáramos, los que lo tengan, lo tomásemos y empezásemos a estudiarlo juntos por medio de las clases que continuaremos llevando. ¿Amén? Listo. Bueno, la motivación de hacer estas cosas es primero que nosotros, más que algo somero, algo por encimita, tengamos la oportunidad de ver, estudiar a la luz de la palabra. Este libro fue escrito basado sobre todo en la Biblia, siendo la Biblia mucho más importante. Que a la luz de la palabra podamos entender el plan de salvación que el Señor tiene para todos y cada uno como creyentes, para que tengamos en cuenta en ese plan de vida que vamos realizando, que estamos realizando. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. La primera lección que vamos a mirar en el día de hoy es el título que tenemos para hoy, es el principio. ¿Qué entendemos en este sentido? Nosotros debemos tener unos elementos que nos permitan diferenciarnos de una corriente o de unas características que para el mundo son normales. Nosotros tenemos que salirnos de esa normalidad de la humanidad, de esa normalidad del mundo, y hacer algo distinto, hacer algo que nos diferencie de los demás. ¿Listo? Para que vayan tomando apuntes. Hay muchos, son muchísimos los pensamientos de Dios que tiene el mundo. Hay muchas teorías, muchas conclusiones, pero vamos a mirar dentro de cuál de todo lo que se tiene, cuál podría ser la adecuada. Mire, cada sociedad tiene ciertas ideas, tiene ciertos conceptos, ciertos imaginarios, que algunos sobresalen acerca de la vida y de la muerte. Ese es el significado, eso es lo que estamos buscando, el significado de la vida. ¿Qué significa para ti estar vivo? ¿Qué significa para mí estar vivo? ¿Qué significa la muerte? Pero sobre todo, una de las preguntas que se quieren resolver es ¿qué pasa después de la muerte? Algunos especifican dentro de estas corrientes o de estas ideas, como en un caso de que hay un solo Dios, y algunas de esas corrientes identifican que hay solamente una forma de adorar, una forma de entregarse, una forma de encontrarse con Dios. Otros opinan que son varios dioses. ¿Listo? Entonces está el Dios al cual le da una seña o una característica particular, o está este otro Dios al cual le dan esta otra seña, esta característica, y es como que cada Dios tiene una función distinta dentro de esa forma de pensar, dentro de esa ideología. Y hay otras ideologías, hay otros conceptos que afirman que no hay tal Dios, que no existe Dios. ¿Listo? Dentro de esos pensamientos de los cuales estamos hablando, es que se centra el estudio. Por ejemplo, aquellas personas que tienen necesidad de Dios pero que no la han encontrado, fueron aquellas que inventaron la palabra religión. Religión viene del griego religios, que quiere decir reunir o religar.
¿Listo? Es algo que estaba suelto y lo quieren amarrar, ligar nuevamente. Religión. ¿Listo? Es volver a ligar, es volver a unir esos dos espacios que estaban separados a raíz del pecado. El espacio humano, el ser humano como nosotros, y el espacio divino, que es el de Dios, quien cuando creó el mundo, tenía un contacto personal y directo con el ser humano, pero el ser humano a raíz de su pecado fue separado completamente de esta relación, y él busca la forma y la manera de encontrarse nuevamente con ese ser superior que le dio el ser. ¿Ok? Estamos claros en ese sentido. Pero vamos a mirar cuáles son algunos de esos conceptos, algunos de esos pensamientos que encontramos dentro de estas lecturas. Por ejemplo, algunos tienen que ver con el pensamiento. Es más una pregunta personal. ¿De dónde surgen estos pensamientos? ¿De dónde surgen estos conceptos de Dios, de una necesidad del ser humano? O sea, la religión nace de la necesidad del ser humano de tener una relación cercana con Dios. De allí nace la religión. Y el concepto de religión, la idea de religión, nace de ahí mismo, de esa necesidad que tiene el hombre de encontrarse con esa definición sobrenatural de lo que implica tener a Dios en su vida. ¿Listo? Muchas de esas inquietudes que tiene la humanidad, les había dicho antes, parte del entendimiento de la vida. No, algunas personas pueden estar respirando en este momento, pero no hay una identidad, no hay un concepto claro de lo que implica estar vivo. Y si llegan a medio acercarse al concepto de lo que es estar vivo, llegan a una equivocación total y completa. ¿Listo? Interpretando de que, por ejemplo, en algunas religiones orientales, que el sentido de la vida es la meditación y alejarse de las cosas terrenales. Para otras corrientes, lo importante es vivir, gozar y disfrutar, porque nada existe. Entonces es lo contrario a estas religiones orientales. Otras buscan un placer físico, otras un placer espiritual, otras hacen esa combinación. Al final de cuentas todas están buscando lo mismo, y es lo que dije al principio: poder entender la respuesta de la vida, de la muerte y la vida después de la muerte. Ese pensamiento, esa idea nos ha llevado a la conclusión, al deseo, mejor dicho, para expresarlo en las palabras correctas, al deseo de querer alcanzar algo que me permita tener la esperanza de que hay algo más allá de mi propia vista, de mi propia misión. ¿Listo? El ser humano está creando, en medio de esas inquietudes, unos conceptos sobre el mundo. En medio de sus inquietudes y con las herramientas que tiene, está creando unos conceptos sobre la vida, sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Él quiere conocer más allá. Recuerdo una entrevista que veía cuando recién murió Diomedes Díaz, y él decía que él no se quería morir porque tenía miedo de saber para dónde iba. En ese momento yo pensaba, lástima que no hubo un creyente que le pudiese decir en ese momento: yo sé para dónde va usted, por la forma en la que está caminando. Bueno, y si lo hubiera habido, quién sabe si hubiesen atrevido a decirse. Entonces esa es él, Diomedes Díaz, en ese momento, no es el único que tiene esa pregunta. El mismo dictador venezolano Chávez en algún momento afirmó que sentía miedo de morir, contrario a lo que sucede con Pablo. Cuando habla de su muerte, Pablo lo que dice es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una cosa completamente distinta a lo que está diciendo el mundo en ese momento, a lo que dijeron estas personas. Pablo lo que está afirmando es que para él hay un deseo de morir. ¿Por qué? Porque él sabe para dónde va, él entiende. Ahora, ¿de dónde tuvo Pablo esa revelación? Algunas personas dirán que todas las creencias son verdad y que todas las religiones llevan a Dios y que todos los dioses de todas las religiones es el mismo, y ese es un concepto errado. Si fuese así, si fuese de esa manera, entonces cuando Jesús, que está en la cruz del Calvario,
y empieza a orar al Padre diciéndole, después de haber sudado sangre, después de haber estado supremamente estresado por lo que estaba viviendo, por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando, si lo que dicen algunos hubiese sido cierto, entonces cuando Jesús ora al Padre y le dice, si es posible que pases de mí esta copa, básicamente lo que él está diciendo es, si hay otra manera en que sufra otro, no sé, llámate a Judas que me traicionó, que sea él el que pague. Si hubiera habido otra manera de que esa deuda hubiese sido pagada, entonces no hubiese sido necesaria la muerte de Jesús. Si por medio de otras creencias, si por medio de otras religiones hubiese sido posible obtener el perdón de pecados, obtener la salvación, el entendimiento de qué va a pasar con tu vida después de la muerte, qué va a pasar contigo después de que mueras, si hubiese sido posible esa teoría, entonces no hubiera habido necesidad de la muerte de Jesús, pero es única y exclusivamente, lo dice la palabra, solamente en el sacrificio de sangre se puede satisfacer la necesidad de Dios. Ahora, hubieran podido ahí crear el espacio, ¿no? Pero yo qué culpa tengo, a mí por qué me van a castigar de esa manera, yo por qué tengo que pagar los platos rotos. Fue Adán y Eva los que comieron esa manzana, yo ni siquiera estaba en esa época de la humanidad vivo, yo no había, ni mis bisabuelos estaban vivos, ni mis tatarabuelos, ¿no? Y yo por qué tengo que pagar. Bueno, el Señor por eso, mostrando misericordia, toma la decisión de hacerse hombre, haciéndose hombre, de soportar el pecado, cargarla en la cruz, y por eso la palabra, Pablo dice que todos morimos junto con Jesús. O sea que cuando Jesús estaba siendo crucificado, todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador estábamos siendo crucificados. Cuando Cristo muere en la cruz del madero, en ese momento todos morimos en la cruz del madero, y cuando a los 3 días Cristo es resucitado, todos estamos resucitados con Cristo. ¿Listo? No todas las creencias pueden ser verdad porque todas se contradicen. Como lo acabo de explicar, algunas dicen que es por medio del esfuerzo, que es por medio de la batalla, de la guerra, del tomar posesión. Otras dicen que es alejándose por completo de todo lo que tiene que ver con lo material. Otras creencias opinan que hay que tener, hay que tomar, hay que poseer. Para conocer la verdad, usted y yo tenemos que concentrarnos, tenemos que estudiar, tenemos que evaluar. La lectura de la Biblia no la podemos hacer como cuando cogemos el WhatsApp y leemos un mensaje que nos mandó un conocido, que nos mandó un compañero, que nos mandó un amigo. No, cuando leemos la Biblia nos tenemos que sentar y concentrarnos en lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué de esa manera? Porque dentro de toda sociedad existe una necesidad muy fuerte que por más que intentemos de pasar por alto no lo vamos a poder hacer, y es que tenemos la necesidad de establecer una autoridad. ¿Y quién sería? Que entonces, ¿cómo analizamos esa autoridad? Bueno, la autoridad en este momento lo tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, la autoridad la tiene la Biblia porque por medio de la Biblia tú puedes llegar a conocer la verdad. Por medio de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia, tú puedes llegar a conocer la verdad. Es más, hay datos científicos que en algún momento se dijeron no es así. Ejemplo, en algún tiempo se pensó que la Tierra era redonda, pero en uno de los salmos dice, yo vi la redondez de la Tierra. ¿Cómo así? La Tierra, y eso no lo escribieron hace poquito, eso lo escribieron hace más o menos unos 4000 años, por 40 hombres distintos, y se echaron más o menos unos 1600 años en terminar de escribirla completa. Entonces en alguna época se dijo total y absolutamente la Tierra es plana, pero resulta que la Biblia, que es uno de los salmos que habla que yo he visto la redondez de la Tierra, la palabra ya estaba hablando de la redondez de la Tierra. ¿Listo? Solamente como tomando un ejemplo, hay aspectos científicos que si lo estudiamos con detenimiento, yo no soy un erudito en ese sentido, yo también tengo que leer, tengo que estudiar. Hay muchos aspectos de la vida cristiana, de la vida científica, que no se contradicen, que tienen que ver
que tienen que estudiarse y que tienen que relacionarse. La idea y la intención es que nosotros entendamos que, que la Biblia tiene autoridad y que para conocer esa autoridad que tiene la Biblia, pues si no la leemos va a ser imposible. Si no la leemos no vamos a poder llegar a ningún punto en particular. Como les decía, les estaba comentando, la Biblia fue escrita fue escrita en un transcurso de más o menos 1600 años, y en esos 1600 años aproximadamente usó a más de 40 personas para que lo escribieran, y algunas de estas personas que lo escribieron eran personas muy estudiadas, muy inteligentes, pero otros eran simplemente pescadores, hombres del común, que mostraron un deseo de ser transformados en su vida. Para estos hombres, para estas personas que aparecen escribiendo en la Biblia, se les conoció como profetas. ¿Por qué profetas? Porque hablan en el nombre del Señor, porque hablan porque hablan y transmiten la enseñanza de Dios. Por eso se les denomina profetas. A estos hombres se les llamaba profetas. Por eso todos debemos considerar lo que nos enseña la Biblia y lo que demanda de nosotros. La Biblia hace algunas exigencias de nuestras vidas, y lo que demanda la Biblia es el mensaje personal de Dios para cada ser humano. Yo en la Biblia tengo algunos mensajes, tengo algunas lecturas que los considero personales, que los tomo para mi vida personal, que los estudio, que me concentro en ellos y que trato de ejercerlos para mi vida. A esos se les puede llamar versículos rema o cosas. De pronto tú tienes algún versículo en la Biblia que te gusta mucho, si tú eres un ávido lector de la Biblia, o tal vez tú eres ese tipo de persona que no es muy no te concentras mucho en la lectura de la Biblia, pero permanentemente estás escuchando que la gente repite cierto tipo de palabras, y aunque en este momento no lo reconozcas o no caigas en cuenta, yo estoy seguro que te has aprendido algún versículo, porque de tanto escucharlo terminas aprendiéndotelo, terminas gustándote, y cuando estás en momentos de no sé, miedo o estrés, hasta lo repites en tu mente. Un ejemplo cortico: el Padre Nuestro está en la Biblia, lo has escuchado cualquier cantidad de veces, y te aseguro que en algún momento, así ha sido cuando estabas chiquito, de miedo o de susto, dijiste: Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, te estás identificando con él. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, ¿por qué se ve como confuso a la hora, por qué es simplemente confundida a la hora de la Biblia? ¿Por qué la confusión con lo que enseña la Biblia? Bueno, hay una razón particular, hijos, y esa razón por la cual nos parece confuso lo que enseña la Biblia es porque no hemos entendido el mensaje con claridad. Cuando tú vas al cine, tú no pagas la boleta y te sientas en el pasillo esperando que la película esté casi por acabar para entrar, ¿no? ¿Sí? ¿Tú lo haces? Cuando tú tomas un libro, tú no coges el libro por la mitad para leer de la mitad adelante, no, ¿sí? Ahora, cuando tú vas a una obra de teatro, tú no te enojas para que te muestren rápido la mitad de la obra, no. Cuando tú vas a un cine, cuando tú coges un libro, cuando tú vas a un teatro, tú procuras estar temprano o arrancar desde el principio, porque de esa manera tú vas a entender de qué se trata la historia. Cuando nosotros, como seres humanos, queremos entender la razón de la vida, vamos al libro del cual estamos hablando en este momento, que tiene la autoridad, y no lo leemos de la manera correcta, no estudiamos de la manera correcta, no entendemos qué es lo que está pasando en ella, no entendemos su mensaje con claridad, porque no estamos creando esos cimientos firmes, no vemos
el significado de lo que esta palabra, de lo que este libro nos está diciendo para nuestra vida, simple y sencillamente porque de esa manera nosotros no construimos unos cimientos verdaderamente fuertes para nuestra fe. Ejemplo, cuando vamos a construir una casa. Cuando vamos a construir la casa, lo primero que hay que hacer, mi papá era constructor, y mi papá empezamos a abrir unos huecos grandes alrededor del lote donde íbamos a construir, y cuando se hacían unos huecos grandes, unos lineamientos grandes, cada cierta cantidad de metros, hacíamos un hueco que fuese un poco más hondo, un poco más ancho, y ahí empezábamos a armar los flejes de hierro. ¿Listo? Y cuando armábamos la carcasa pues, de hierro, con hierro pues amarrado, llegábamos y los metíamos y empezábamos ahora sí a vertir cemento, pero esos cementos también tienen que tener unas rocas grandes, fuertes, duras, no cualquier roca, ¿no? Tiene que ser una roca dura, y empezábamos a meter cemento ahí, y cuando eso ya estaba así, esperábamos que se secase, y cuando ya estaba seco, ahora sí mi papá empezaba a levantar paredes. Cuando ya levantaba las paredes, fundía columnas, luego fundía vigas alrededor para amarrar las paredes, y luego ponía el techo o fundían la plancha, dependiendo de lo que se fuera a hacer en la casa. Bueno, lo mismo pasa con la fe cristiana y para el entendimiento de la Biblia. Es difícil, es casi imposible que nosotros lleguemos a entender el significado de la Biblia si nosotros en nuestra fe y nuestra forma de aplicar nuestra fe no ponemos unos cimientos firmes, si no hacemos las cosas en orden, como el levantamiento de la casa. Si mi papá no hubiera hecho las cosas de esa manera, entonces al primer temblor se quebraba el ladrillo, la casa se caía y mucha gente yéndole bien se iba a quedar solamente sin hogar, y yéndole bien iba solamente a perder una inversión en cemento y en ladrillo. Yéndole bien, yéndole mal podría perder la vida. Bueno, lo mismo pasa con la lectura de la palabra. Si nosotros no invertimos tiempo en leer la palabra como debe ser, pues sencillo, hijos, sencillo. Al más mínimo remesón que tenga nuestra vida, esa edificación, nuestra fe va a caer al piso. Nosotros no vamos a tener de qué sostenernos. Nosotros no tenemos una construcción de nuestra fe, unos cimientos de nuestra fe lo suficientemente fuertes, o algunos ni siquiera lo tienen para sostenernos en momentos en los cuales tal vez nuestra fe se vea afectada por algo externo. La Biblia tiene un mensaje claro, entendible y poderoso, y la Biblia en estos momentos y en esta época está abierto y está al alcance de toda aquella persona que quiera tomarlo. Si tú no la has leído, si tú no la has comprendido, es simple y llanamente porque tú no quieres, más no porque no esté a tu alcance, más no porque no se te haya permitido. ¿Listo? Porque empezando que hay cualquier cantidad de formas, lo hay en celulares, lo hay en tablets, en computadores. A mí me gusta mucho así en físico, pero la base para crear nuestra historia, la base para entender la Biblia es la palabra, ¿listo? Es la que tiene la autoridad. ¿Y cómo entendemos la autoridad que tiene la Biblia? Pues leyéndola. ¿Y cómo la vamos a leer? Desde el principio. ¿Sobre qué base debe estar edificada nuestra fe? Sobre la base que la palabra nos enseña. Y temas más adelante vamos a entender qué es esa base, qué es esa verdad, qué es esa característica. Miren, la Biblia, este libro, siendo muy bueno y muy interesante, no existiría sin este libro. La Biblia es un libro completamente distinto a los demás. Sí es cierto que hay mucha gente que tiene la Biblia, pero que no la entiende. Hay mucha gente que tiene la Biblia, la tiene abierta ya en la casa del abuelo, de la abuela, allá en un pedestalcito, en un matrilcito, qué sé yo, y tienen la Biblia abierta, muy bonita, grande, abierta en el Salmo 91. Y bueno, arrancamos de una manera, tienen la Biblia, pero esa Biblia ahí abierta es igual que ese frasquito que tienes de adorno encima de la nevera. Es un adorno, está allí para que la gente la vea, pero si tú no la lees, si tú no la estudias, es muy distinto. La Biblia
es un libro distinto. La Biblia es un libro con unas características, una información que puede transformar tu corazón si la aceptas. Hay mucha gente que tiene la Biblia, pero no la entiende. Mire, la Biblia es muy clara. La Biblia trata directamente con esas inquietudes del ser humano, como el mundo, por ejemplo. ¿Por qué el mundo está como está? Yo recuerdo que en una ocasión escuché yo esta parábola, esta historia, que había un tipo que se subió a un tren en Inglaterra, tomó su periódico y empezó a leerlo. Llegó un hombre con iguales características, se sentó al lado del hombre que estaba leyendo el periódico, tomó su Biblia y empezó a leerlo. Este hombre, que tenía el periódico, miró con desdén, como con desprecio a este hombre que en ese momento estaba leyendo la Biblia, y el comentario que hizo fue, cuando era la hora de bajarse, cerró su periódico, lo guardó, lo puso debajo de su brazo y exclamó lo siguiente: yo ya sé cómo está el mundo ahora. Y el hombre de la Biblia lo volvió a mirar, cerró la Biblia, sonrió y dijo: y yo ya sé por qué el mundo está pasando lo que le está pasando. ¿Qué quiere decir esa parábola, hijos? Todo lo que está pasando ahora es consecuencia de un pecado y de una desobediencia. Todo lo que está pasando y lo que estamos viendo es consecuencia de la desobediencia del ser humano. La palabra lo explica, la Biblia lo explica. La Biblia explica el mundo, lo que está sucediendo con el mundo. La Biblia explica la vida, el significado de la vida. En lo personal les diré, para mí, todo lo que pude haber vivido, pasado en alguna época, los placeres y las cosas que pude haber experimentado no los cambio absolutamente por nada de las bendiciones que tengo ahora. Ahora entiendo, o por lo menos estoy en ese esfuerzo, y estoy mucho más contento y en una felicidad mucho más estable de lo que he tenido. Paso problemas, ay, que por aquí esto, que por acá esto otro, qué problemas en el colegio, qué problemas con la salud, bueno, cualquier cantidad de cosas que se pueden presentar. Para mí ya no son tan importantes como si lo es mi comunión con el Señor y las bendiciones que tengo ahora, a mis 42 años. No se comparan en nada con los placeres que pude haber tenido hace algún tiempo. No cambio absolutamente nada. Me quedo con este momento, me quedo con esta situación, me quedo definitivamente con esta sensación de paz y de tranquilidad que tengo ahora. Y jamás quisiera volver atrás. No quisiera volver atrás. La Biblia explica aún el significado de la muerte. En la Biblia hay dos significados de muerte: hay una muerte espiritual y hay una muerte física. La muerte física es cuando, claro, ya tus órganos, tu corazón, tu cerebro dejó de funcionar, quedas allí, tieso, como dicen por ahí, y ya dejaste de existir. En cambio, la muerte espiritual es estar separado del Señor, ¿listo? Entonces, para el cristiano que muere, hay un entendimiento de lo que va a pasar después de su muerte. Para el que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no hay un entendimiento de ese suceso. Y empiezan a tener miedo a lo que puede pasar después de la muerte. Mire, solo Dios nos puede contar las cosas desde el principio. ¿En dónde? Aquí. Solamente Dios nos puede contar las cosas desde el principio, porque Él es el único que vivió desde el principio. Por eso Génesis 1:1 dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso Juan 1:1 también nos habla todo lo que era el comienzo. Solamente Dios nos puede hablar de lo que era el comienzo, porque Él es anterior a la existencia misma. Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tendrá fin. Quizás usted se ha preguntado alguna vez de dónde venimos. Uno piensa que todo vino de una gran explosión, ¿cierto? El Big Bang. Y se hacen estudios, pero hay un problema. ¿Y de dónde salieron los elementos para que se diera esa explosión? Algunos dicen que no, que se dio porque había unos
elementos, unas piedras volando en el espacio, llegaron y golpearon la Tierra y ellos tenían unos virus, unas bacterias, y esas bacterias se transformaron en vida. Ok, listo, supongamos que es así. ¿Y de dónde salió esa piedra? ¿De dónde salió esa vida? Tenemos que entender eso. Dios y la palabra es la única que explica todo, aún antes de la misma existencia. Si tú empiezas a mirar, por ejemplo, en mitología romana o mitología griega, van a mostrarte que los dioses crearon el mundo a partir de tal elemento. Ok, listo, los creó a partir. ¿Y de dónde salieron esos elementos? En cambio, Dios, en la descripción bíblica, como encontramos en Génesis, es el único creador de materia. ¿Listo? Es el único que ha creado la materia. Cuando nosotros estamos buscando entender el significado de la vida, nosotros tenemos que arrancar por el principio. Y el principio, insisto, solamente lo tiene Dios. Cuando nosotros no iniciamos las cosas en el orden que es, no entendemos de qué se trata una situación. Miren, hijos, para resumir, solamente hay dos alternativas con respecto al principio. Solamente hay dos posibilidades. Al fin de cuentas, solo son dos posibilidades. Que todo viene de la nada, es una de las alternativas que tiene esto, es una de las alternativas que encuentras. Todo se creó de la nada. O todo viene de un creador. La Biblia, insisto, nos enseña que todo viene de un creador. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente Dios no necesita nada para existir. Dios es suficiente. Él no necesita un espíritu, Él no necesita absolutamente nada. Él es el espíritu, Él es Dios. Él no necesita un café por la mañana. No, Él no necesita un café por la mañana. Él no necesita un desayuno, un almuerzo. Él no necesita agua. No, Él no necesita agua. Dios es suficiente para la existencia. Él no necesitaba del ser humano, pero es su amor, es su misericordia, es su característica creadora la que lo llevó a que tú y yo existiésemos. Y el Salmo dice que la única razón por la cual tenemos para existir es el alabar a Dios. Y por eso el enemigo está en esa guerra permanente para distraerte a ti de ese proceso y no permitir que tú continúes alabando, exaltando el nombre de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él no tiene cuerpo como nosotros. Él no tiene una limitación de fuerza, porque Él es mucho más grande y mucho más poderoso. Dios es omnipotente y eso quiere decir que Él puede estar en varias partes a la vez, en varias partes al mismo tiempo. Dios, como por ser creador de esa fuerza física, Él no se ejerce por las leyes de la física, porque Él es grande, poderoso, Él es soberano. ¿Listo, hijos? Para que ustedes estén pendientes de qué debemos hacer, por qué no nos hacemos estas preguntas, ustedes las pueden ir resolviendo allí en su cuaderno, en su libreta de apuntes. Dice, la primera pregunta, en total son 11. Cuando Dios quiso que sus palabras se escribieran, ¿a qué tipo de personas escogió? ¿Escogió a cualquiera para que lo hiciera o a quién escogió? ¿Cómo se le llama a estos hombres que escribieron en la Biblia, a las personas que el Señor escogió? ¿Vivieron todos los hombres en un mismo momento de la historia? Con respecto a la escritura de la Biblia, ¿todos vivieron en un mismo momento de la historia? Más o menos, yo les dije una cifra de más o menos cuántos hombres fueron los que escribieron en la Biblia. Pero aunque ellos escribieron, la quinta pregunta es ¿quién es el autor verdaderamente de la Biblia? ¿Por qué debería alguien estudiar la Biblia, hijos? ¿Listo? Entonces, sexta pregunta, ¿por qué alguien debería estudiar la Biblia? Séptima pregunta, ¿quién es el único que vivía antes del principio? Octava, ¿cuántos dioses hay? Me hacen un favor, me sustentan esa pregunta. Noveno, ¿hubo alguna vez un momento en el que Dios no estuviera vivo? Décimo, ¿qué necesita Dios para existir? Y 11,
¿Acaso Dios tiene un cuerpo? Hijos, esas son las 11 preguntas. Que el Señor los bendiga. Y me permito orar por ustedes. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Gracias, Padre Santo, por este espacio que me has regalado. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de grabar este video y hacer la transmisión de la forma que lo estamos haciendo. Gracias, Señor, por todos y cada una de las personas que en este momento están viendo este video. Gracias, Padre Celestial, por ellos. Gracias, Soberano Rey, por la atención que prestaron, Señor. Y permite, Papito Dios, que sus vidas sean realizadas, Señor, y mejoradas cada vez más y más conforme al trabajo que tú realices en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Bendice las familias, Padre Celestial, provéeles, Padre Celestial, para las necesidades que en estos momentos de cuarentena pueden estar atravesando, Señor. Dales paz, dales tranquilidad, dales amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hijos, y saludos a la familia.